Abramos nuestras Biblias en Efesios, por favor. Estamos en tiempos de celebrar la Reforma, pero no voy a hablar sobre ninguna de las solas que son importantes. Pero la Reforma protestante, hermanos, recuperó no solamente las doctrinas sobre la justificación y la gracia soberana del Señor, sino el profundo cambio verdadero que hace la obra de Jesucristo en el cristiano. Esto también es ser reformado. Y es lamentable que haya habido movimientos de santidad, por ejemplo, y motivos legítimos de criticar a los reformados o presbiterianos de no preocuparse por el Espíritu Santo y por la santidad. Eso es una tragedia. Juan Calvino solía decir, lo decía muchas veces en sus escritos, cuando Cristo se nos da, cuando Dios nos da a Cristo, no nos da un medio Cristo, solo el Cristo que nos perdona, y no un Cristo que nos regenere, nos da un Cristo todo. El Cristo que me justifica delante del Padre y que viene a morar en mi corazón. Pablo en Efesios, en los primeros capítulos, habla de la gracia soberana de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos claros, la salvación es por la gracia sola de Dios, mediante la fe sola. Para gloria solo de Dios, estamos claros. Y Pablo lo ha explicado en su libro de Efesios. Pero, como somos malos, y Pablo sabía que la gracia de Dios se distorsiona y se aplica mal. Vea lo que dice en Efesios capítulo 4. Empezando en el versículo 17. Y hoy vamos a iniciar una serie que se llama Pertenecer a Cristo. Esto pues digo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a parar ahí, vamos a tomar en cuenta algunos otros versículos y seguirá la serie después. ¿Cuántos aquí tenemos perro en la casa sin preguntar a César y Catalina? ¿Cuántos es que tienen ustedes? ¿Cuántos tienen ustedes? 3, 4. Bueno, nos ganan a todos. También tiene perro, Raquel, ¿de veras? Oh, es cierto, lo enseñaron. Bueno, yo tengo una perra. ¿Cuántos tienen perro en la casa? ¿Cuántos? Levante la mano todos los que tienen perrito en la casa. Usted tiene todos los del barrio, ¿verdad? Doña Tere cuida a los perros. Ahora, una pregunta. ¿A su perro le gusta agradarte cuando usted lo llama y viene moviendo el rabo? ¿Verdad que sí? Sí, es un perro normal, ¿verdad? Por supuesto. No es por nada que se le dice al perro el mejor amigo del hombre, que es la raza de perro, es el mejor amigo del hombre. Dios hizo al perro por naturaleza desear agradar a su amo.
Pues sabe, hermanos, aquí en capítulo 4 de Efesios, Dios describe la naturaleza del cristiano. En los versículos, los primeros versículos de 4, si tiene su Biblia abierta, dice Pablo en 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios es el que se ha encargado de darnos una nueva vocación, una nueva naturaleza. Y ahora Pablo, en el texto que leímos, describe el fruto de esta naturaleza cambiada. Y lo estamos resumiendo con la frase, perteneciendo a Cristo. Perteneciendo a Cristo. Pertenecer a Cristo se evidencia, en primer lugar, en la vida real. Se evidencia en el pensamiento, en las palabras y en nuestros hechos. En capítulo 5, versículo 1, que es parte de todo el mismo argumento, 5:1, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Es por esto que Pablo habla, hermanos, de manera vigorosa, porque nosotros ya no pertenecemos al viejo, a la vieja vida y al viejo hombre. En versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. En versículo 17 que leímos dice, requiero que ya no andéis como los gentiles. Dice Pablo, digo y requiero. El término digo es testifico. Les testifico. Pablo, como apóstol de Jesucristo, oiga, está diciendo algo serio. Fíjese, tres cosas. Testifico. Él es testigo. No es hermanito Pablo, un cualquiera. Es apóstol encargado de parte de Cristo Jesús. Y llega y nos dice, digo, testifico. Requiero. ¿Quién puede requerir? Nosotros que todos traemos la raíz de rebeldía en nuestro corazón, cuando otro hombre, otro ser humano nos diga, requiero, inmediatamente sentimos un rechazo, ¿verdad? Oh, suave. Suave. ¿Requerés? ¿Qué me estás diciendo? ¿O me va a pedir? Pablo, con la autoridad del Santo Espíritu y Jesucristo mismo dice, testifico y requiero. Que ya no andéis. Y dice, antes de decir que ya no andéis, dice, requiero en el Señor. En el Señor. Pablo nos está colocando delante del Señor, hermanos, y yo hoy hago lo mismo. Esto no es Guillermo, esto no es ningún hombre diciendo esto. Este es el embajador de parte de Jesucristo que se presenta ante nosotros y dice, testifico y requiero en el Señor delante de Jesucristo. Así que esta palabra está presentada delante de nosotros en presencia de Cristo mismo. Ahora, fíjese, ¿a quién está hablando Pablo? ¿A quién? A la iglesia, a los cristianos. ¿Y por qué Pablo dice ya no anden como los gentiles perdidos? ¿Por qué se lo dice a los cristianos? Porque los cristianos andamos como los gentiles perdidos muchas veces. Ese es nuestro problema. Y Pablo es celosísimo, ha presentado la maravillosa, si usted conoce el libro de Efesios, es uno de los más lindos, posiblemente uno de los últimos libros que Pablo escribe y presenta la gracia de Dios de una forma tan poética y tan bella y tan majestuosa en ese libro. Y Pablo está tan celoso de esta gracia que él no quiere que ahora los cristianos agarremos la gracia de Dios. Qué linda la gracia de Dios. Celebremos, cantemos la gracia de Dios y salgamos a seguir viviendo la vida de que Dios ya nos salvó de ella. Pablo está hablando a los cristianos.
Veamos entonces lo que dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. Vamos a hablar de este término, vanidad de su mente. Primero dice como los otros gentiles. Ahora, Dios ha hecho separación en el mundo. Iglesia, gentiles. Gentiles ahora se refiere simplemente a los no cristianos. Es Dios que ha hecho su iglesia en el mundo, en medio del mundo. Somos nosotros. Dios es el que nos ha apartado. Dios nos ha separado. ¿De qué nos separó? De los no creyentes y de su estilo de vida. Y Pablo llama ese estilo de vida vanidad. 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 Pedro utiliza este término. Segundo de Pedro 2:18 dice, hablando palabras infladas y vanas, los malos hombres seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido y que viven en error. Esta vanidad, hermanos, es muy mala. Esta vanidad es una vanidad negativa. Piense en la cosa más mala que usted hizo. Piense en la cosa más mala que usted podría hacer. Esa es la vanidad. La vanidad que Pablo está señalando. Las que ya hicimos o las que podríamos, que somos capaces de hacer. La vanidad pecaminosa no tiene fruto. No tiene fruto que sirve en el mundo, solo daña. Es sin fruto positivo. Ahora, todos nosotros hemos hecho esfuerzos que no llegan a nada. Podemos pensar en tratar de inflar un globo que tiene un hueco pequeño y usted empieza a inflar el globo, ¿verdad? Y llega como de este tamaño, de ahí no pasa, por más que usted sople, no pasa y por fin usted se cae inconsciente porque sopló tanto que ya se desmayó. Ahora, en un sentido, la vanidad es esa. Usted se esfuerza, pero no hay ningún fruto positivo que sirva para la gloria de Dios. Usted hizo un montón de esfuerzo. Usted vivió toda una vida. Usted hizo cosas que a los ojos del mundo les agradó. Hizo dinero, construyó cosas, no sé, estudió y tiene diplomas. Hizo cosas, usted se esforzó, usted infló el globo hasta aquí. Pero no hay fruto duradero. Usted muere y para Dios, para el reino de Dios, para todo lo que cuenta, el globo se desinfla y se entierra con usted. Vanidad de los gentiles. Padre y madre, ustedes saben que en esta iglesia hablamos mucho de lo que se instruye en las casas. Los hijos nuestros están bombardeados y en algunas ocasiones bombardeados irresponsablemente porque usted permite que sean bombardeados y no cuida sus ojos y oídos. Y a nuestros hijos, ellos son bombardeados para pensar que ellos valen por lo que tienen, por lo que poseen, por una marca. Oiga, qué tonta, por una etiqueta de un pantalón, usted va a valer. O zapatos, o gafas. Nuestro mundo es tan vano. Y padres cristianos no se preocupan por instruir a sus hijos en la vanidad de los gentiles. En Romanos 1:21, Pablo
dice que la ira de Dios está derramada del cielo porque los impíos que detienen con injusticia la verdad de Dios se envanecieron en su necio corazón, entenebrecido, dejaron a Dios afuera, no reconocen al Creador y adoran las cosas creadas. Esa es la vanidad, hermano. Adorar las cosas creadas. Tener mi afán puesto en las cosas creadas. El cristiano piensa no en sí mismo. Vea lo práctico, más abajo Pablo dice, el que hurtaba para sí mismo, en 28, ¿verdad? Versículo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con otro. El cristiano ya no está pensando, no está afanado, pensando en sí mismo. Eso es la vanidad de los gentiles. El cristiano piensa primero en la gloria de Dios y segundo en el bien de su prójimo. ¿Cómo es la persona cuya mente no funciona bien? ¿Cómo es la persona cuya mente, el cerebro, hablando en términos físicos, cómo es la persona cuyo cerebro no está bien, que está dañado? Esa es una condición triste. Esa persona, dependiendo del grado del daño cerebral, hasta puede que no camine. O podría tomar decisiones peligrosas para sí mismo o para otras personas. Vea versículo 18, hermano. Vea lo que dice Pablo, que caracteriza espiritualmente al no creyente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. La persona no iluminada por Jesucristo y su palabra, hermanos, tiene la mente, por decirlo en términos populares, tiene la mente fregada. Y esto es un peligro porque esta persona que tiene la mente entenebrecida, oscura, la mente, pero estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de conciencia, de la conciencia que no funciona, del corazón que no está ligado a Dios por medio de su palabra. El Espíritu Santo no ilumina sus decisiones. Esta persona, hermano, trata de llevar su vida y resolver sus problemas como un ciego, como los gentiles. Es un peligro para sí misma. Esta persona es un peligro para los que le rodean. La mente, según Juan Calvino, la mente no cristiana no es más que tinieblas y ceguera, decía Calvino. Tinieblas y ceguera. Y la pregunta, hermano, es, y esto es lo que le preocupa a Pablo, la pregunta es, ¿cómo es posible que nos llame la atención la forma de pensar los gentiles? ¿Cómo es posible que al cristiano le llame la atención la forma en que piensa el mundo para resolver su vida, para llevar su vida, las metas para su vida? ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos ver algún valor en mentes entenebrecidas? Entonces la pregunta ante la palabra de Dios para cada uno de nosotros hoy, ¿dónde está su afán? ¿Dónde está mi afán? ¿En qué pienso yo? ¿En qué hablo? ¿Qué busco en internet? ¿Cuáles son las búsquedas que hago? ¿Qué es lo que me interesa? ¿En qué paso mi tiempo? ¿Dónde está mi afán? ¿Es mi afán lo que dice Pablo finalizando este capítulo 32? Efesios 4:32. ¿Es este mi afán? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Es ese mi afán? Chicos, ¿cuántos recuerdan cuando Saúl perseguía a David
lo quería matar. Saúl sabía que Dios había escogido a David, que su hijo no iba a ser rey, y Saúl, pensando muy equivocadamente como que pudiera cambiar la voluntad de Dios en este mundo, quería matar al ungido. Él era ungido, el primer ungido, ¿verdad? Y quería matar a David porque sabía que David iba a ser rey. En 2 ocasiones, ustedes se acuerdan la historia, en 2 ocasiones David lo tenía de frente, dormido. Los amigos de David pensaban como los gentiles: David, el que quiere matar, y si te encuentra te va a matar, mátelo a él. ¿Y qué hizo David? Nunca lo mató. Nunca lo mató. Él dijo: Dios se encargará. Él fue ungido, rey. Yo no voy a alzar mi mano contra él. Y no lo hizo. Y Dios honró a David. Y Saúl muere en desgracia. El final de Saúl es terrible. Se suicida, se cae en su propia espada. Después de haber visitado una bruja, no dormí toda la noche por el susto que se lleva en la sesión de bruja. Y se mata a sí mismo. ¿Cómo nos va a llamar la atención pensar como los gentiles, hermanos? Cuando son tantísimos los ejemplos en la palabra de Dios del desastre a que lleva. En segundo lugar, Cristo nos ha rescatado de una vida de vanidad y de rebeldía. En versículos 18 y 19 dice que éramos ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo se describe el no cristiano? Ignorante, tiene corazón duro, perdieron toda sensibilidad y se entrega con avidez a toda clase de impureza. Vea qué terrible, hermano. Ciego por un lado y se entrega por otro a lo que no ve. ¿Qué? O sea, eso es un desastre. Cualquier persona con 5 sentidos, hermano, no puede decir que esto lleva al éxito de nada. Ciegos por un lado, no ve para dónde va, no ve las consecuencias y sin embargo se lanza hacia ello. Vea el gran peligro, la situación terrible del pecado. El pecador peca con todo corazón, con las ganas, ignorante de lo que son las consecuencias. Ciegos pero entregados. Qué gran elogio. Ciegos pero entregados. Qué tristeza, mi hermano. Qué terrible este mundo. ¿Cómo es posible que en nombre de salud maten 65 millones de bebés solo en Estados Unidos, sin mencionar China, Rusia, Cuba, Europa? No sé cuántos millones, no sé cómo Dios todavía espera para aniquilar este planeta, hermano, pensando en los cientos de millones de bebés abortados. ¿Cómo es posible que en nombre de salud de la mujer maten niñas? Porque la mitad de los abortos, o más de la mitad en la India, ahora tienen un gran problema. Tienen 7 hombres para cada mujer porque mataron todas sus niñas, las hijas. ¿Llamamos esto ciencia? ¿Vamos a llamar este caos, este desastre, vamos a llamarlo progreso? Por favor, si esto no describe nuestro mundo moderno solamente en la materia del aborto. China tiene un gran problema de poblacional ahora. Ya quitaron la prohibición de solo tener un solo hijo porque reconocieron el grave problema que tiene. Ahora tiene solo ancianos y sin jóvenes que lo sostengan. Hermanos, mire, solo para dar este solo ejemplo, y podríamos dar mucho más, pero el tiempo no nos va a dar. Usted
querido amigo que está escuchando esto, si usted cree que la mente entenebrecida, pecadora, tiene la solución para este mundo, usted está equivocado 100%. Está equivocado 100%. Y podríamos seguir multiplicando. Para no hablar de nuestro país ahorita, de lo insensato de la mente entenebrecida que nunca preguntó a Dios cómo administrar la economía de un país. ¿Por qué los suicidios entre jóvenes siguen aumentando? Todos los ideólogos modernos prometen utopías. Si tan solo permitimos casarse los homosexuales, vamos a traer paz y armonía al mundo, etcétera. Las ideologías que nos dicen, que nos prometen progreso y paz y felicidad. Entonces explíqueme el aumento de suicidios en los jóvenes. No se está comunicando paz y esperanza a los jóvenes, porque no es un mensaje de paz. Y posiblemente el joven entiende mejor que otros que todo es una mentira. Pero no se le presenta la salida. En Cristo somos verdaderamente librados de todo esto, de la ignorancia, la ceguera y la muerte. Y fíjese de lo que dice Pablo aquí en versículos 22 y 21, 20 y 21, muy importante. Fíjese muy bien, hermano, y márquelo en su Biblia. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. No aprendemos a ser ciegos, sordos, mente entenebrecida en Cristo, hermano. Si en verdad le habéis oído. Y esa palabrita que el español traduce con le, sí está en el griego. ¿A quién se refiere? ¿A quién ha oído? ¿A quién? ¿Quién es el referente? Jesucristo, versículo 20. No hemos aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Cristo. Hermano, no se trata de religión, se trata de escuchar verdaderamente a Jesucristo. ¿Has escuchado la voz de Jesús usted? ¿Has escuchado la voz del único salvador de su ceguera, de su ignorancia, de su dureza? ¿Has escuchado su voz, sí o no? ¿Has escuchado la voz del único Señor de señores? Y estás transmitiendo esa voz a sus hijos. Sus hijos han escuchado la voz de Cristo por medio de usted y su palabra. Dice Pablo, si hemos sido enseñados, sigue en 21, dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. La verdad, hermanos, ahora aparece en el relato y se contrasta con todo lo negativo adelante. Dureza de corazón, ¿cómo es? De la mente, eso, oscuridad, no es fácil, de todo esto que es negativo, de vanidad del pensamiento. Ahora la verdad está en Cristo y se contrasta con todo esto, porque todo lo que Dios nos da en Cristo es bueno. Yo quería leer un trozo de Calvino que está hablando de la disciplina de Dios, lo que hace, porque nos lleva a Jesucristo, las cosas de la vida. Escuche lo que Calvino dice. Porque no es cosa de poca importancia que el ciego amor de nosotros mismos sea desarraigado de nuestro corazón y así reconozcamos nuestra propia debilidad y que la sintamos para aprender a desconfiar de nosotros mismos y así poner toda nuestra confianza en Dios, apoyándonos con todo el corazón en Él. Qué lindo y qué necesario. Jesucristo nos enseña
la verdad. Pero esa verdad, hermanos, solamente brilla en nosotros y solamente toma efecto en nosotros cuando reconocemos, cuando dice, como dice Calvino, cuando sintamos lo terrible de mi ceguera, de mi vanidad, de todo lo negativo que yo fui. No leímos los versículos 22 y 23, pero es la respuesta en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a hablar de eso el próximo domingo, Dios primero. Pero hermanos, para terminar, ¿cuántos de los problemas, conflictos y enredos nuestros son por buscar las tinieblas y la ceguera de lo que nos libró Dios? ¿Cuántos de nuestros problemas, conflictos y enredos son porque seguimos buscando las tinieblas, la ceguera, la dureza de corazón de lo que Cristo nos libra? Si usted en esta mañana siente dolor, no digo dolor físico, me refiere a dolor de corazón, dolor de alma, dolor de conciencia. Le voy a decir algo, es muy bueno. Como cuando el niño se acerca a la estufa y se medio quema y llora. Si no siente dolor, se quema del todo. El dolor es muy bueno. Dios creó el dolor con un propósito muy bueno. Nos advierte que hay un problema. Y como el dolor físico es bueno, hermano, el dolor de alma también es muy bueno, porque señala que hay un problema. Revisemos nuestra vida en este momento frente a la palabra de Dios, que ha sido sumamente clara para nosotros. Veamos a ver si ese dolor de alma es porque estamos despreciando la luz de la verdad y porque queremos retornar a patrones de conducta, patrones de pensamiento, ceguera, lo que llama la Biblia, de la vida anterior. Y estamos despreciando la vida nueva y el evangelio que Cristo nos da. ¿Estamos buscando aceptación según el mundo? ¿Sus hijos buscarán aceptados por el mundo? ¿Buscamos realizarnos o la felicidad según lo que ofrece el mundo? El mundo ofrece suicidio solamente. Querido amigo que escucha esta palabra, escuchemos la voz del único Salvador, Jesucristo. Que si nos hemos arrepentido y presentado nuestro corazón a Él, Él dice, usted me pertenece a mí. Yo cubrí su culpa. He despejado la ignorancia y la oscuridad con la luz de mi verdad. Le doy el privilegio ahora de ser socio conmigo. Para mi gran plan en la tierra, mientras dure esta tierra, de edificar mi reino, es lo que dice Jesucristo. Si a usted no le interesa participar con Jesucristo, usted no es cristiano. Estás escuchando este mensaje, usted no es cristiano. Y por favor, deseche la luz, la ceguera, las tinieblas, porque le está llevando a la ruina personal y eterna. Llegue con corazón contrito y humillado delante de Jesucristo
y recibirá corazón transformado, perdón de sus pecados, mente renovada, luz a través de la palabra de Dios. Y para todo cristiano que reconocemos que somos tentados, sí, somos tentados a hacer todo lo que Pablo señala. Estamos tentados a retornar a la vanidad de los gentiles de la anterior vida que vivíamos. Somos tentados. Entonces, hermanos, pidamos el perdón de Dios. Lo recibiremos. Y levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas. Y Dios nos bendecirá. Continuaremos en este capítulo tan importante, pero hoy recibimos la cena del Señor. Ahorita vamos a cantar, el hermano Gilson va a preparar la mesa. En esta cena, Jesucristo está sellando, hermano, que perdona nuestras culpas y regenera nuestros corazones. Oremos. Amén. Padre, gracias te damos por la obra completa de Jesucristo, que quien expió nuestra culpa y también regenera y hace nuevo nuestro corazón. Oh Padre, perdónanos cuando tan a menudo somos tentados y caemos en ser atraídos por la vanidad de aquella vida de la cual tú nos libraste. Perdónanos, Señor. Y nos rogamos por todos nosotros juntos, oh Dios, que esta iglesia, esta comunidad, esta congregación, esta familia pueda ser aquella iglesia que tú quieres que refleje a Cristo claramente, habiendo dejado la oscuridad, la ceguera, la vanidad atrás. Vidas que reflejen a Cristo. Permite que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.